Listo. Inicie la grabación de la sesión de hoy, 20 de abril. Punto número uno, recordarles que mañana a las 6 de la tarde tenemos sesión con la instructora de inglés, Ivette. Con ella van a verificar el estado del arte de los resultados de aprendizaje que están pendientes de inglés. La idea es que con el Excel que bajamos de Sofía Plus, que muestra los resultados de aprendizaje evaluados y pendientes por evaluar, generen ustedes una concertación de tal manera que le den continuidad a la actividad de proyecto 9 y 10 y generar una revisión casi que individual para hacer una concertación de actividades y de entrega de evidencias y poder evaluar las 7 u 8 resultados de aprendizaje que están pendientes de inglés. A algunas personas les faltan más, otros les faltan menos resultados de aprendizaje. Ese es el análisis que deben realizar con ello. Entonces, mañana recuerden, encuentro a las 6 de la tarde. Voy a compartir este archivo de Excel que tiene que ver con pruebas, ¿cierto? O sea, estamos hablando de pruebas de software. Pero antes de tocar el tema de las pruebas, es muy importante que hagamos esta reflexión. Se llama la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale. Es una reflexión de cómo asumimos nosotros los retos de los procesos de formación. He insistido un poco en no hacer sesiones magistrales y no solamente con ustedes, sino con todos los grupos en la presencialidad en la que yo estoy con los chicos aprendices 6 horas. De esas 6 horas, mi alocución con ellos no se extiende a más de media hora o 40 minutos repartidos, porque técnicamente una charla no se debe extender por más de 20 minutos. Pedagógicamente, después de 20 minutos se pierde el contexto. Porque cuando eso sucede y nos limitamos a una escucha, prácticamente yo como aprendiz, como estudiante, apenas me quedo con el 5%. Pero resulta que hay momentos en que yo les propongo lecturas. Vamos a leer este capítulo de este libro en el tema de pruebas de software y nos limitamos a la lectura. Pues de esa información que puede ser interesante, muy buena y todo, pero apenas me va a quedar el 10%. Probablemente cuando uno utiliza referentes gráficos desde ese aprendizaje visual, nos podría estar generando una mayor apropiación y nos llevaría al 20%. De pronto, generar una recordación gráfica le permitiría a uno generar una ampliación un poco más robusta. Puedo generar una combinación de este componente visual, pero también con el verbal, el escuchar. Y entonces ya me lleva a un 30%. Por ejemplo, ver una demostración, ver cómo se hace, ver el instructor cómo desarrolla el ejercicio. Y sobre eso, el alcance va a llegar a ser del 30%. Pero poder mejorar ese comportamiento, podríamos estar hablando de una actividad activa donde ya involucro al estudiante, al aprendiz en el proceso. Los primeros 4 niveles se habla de una actividad pasiva, donde prácticamente como estudiante, como aprendiz, me limito a escuchar, leer y observar. Pero yo necesitamos que desde el punto de vista de participación, el aprendiz se apropie de un nivel de fundamentación muchísimo más alto.
Entonces, superar ese 30% me llevaría al 50% si, como aprendiz, entro en un espacio de decir y discutir, de tener una conversación. Entonces, vean que en esa dinámica de formación virtual están constituidos unos foros. Entonces, cuando se genera el foro me permite a mí escribir, decir a través de lo que yo pienso y lo publico en el foro, pero también me genera un espacio de discusión, porque yo, y la dinámica de los foros la recuerdan, debo retroalimentar a otros compañeros. Debo participar generando una retroalimentación fundamentada, es decir, que yo debo eh, ampliar o refutar el concepto que publica un compañero, pero debo tener elementos de juicio técnicos para hacer esa apropiación. Y en ese orden de ideas, el nivel aumenta 50%. Por eso, por ejemplo, la relevancia de los foros o en la medida que se generan estos espacios en vivo, también permiten poder establecer unos elementos de comunicación supremamente asertivos, pero que fundamentalmente están mediados con ustedes, que ustedes puedan discutir o presentar sus puntos de vista en estos espacios. Pero podemos mejorar todavía más el escenario y alcanzar un 75% de apropiación, y es cuando se hace, porque todo lo anterior sí me permite a mí fundamentarme y conceptualizar muchas cosas, pero ahora necesito fortalecer todavía más haciendo. Entonces, cuando se hace la práctica, ya logro un nivel mucho más alto, 75%, pero finalmente lo puedo mejorar más y llegar a un 90%, y es cuando yo, además de discutirlo, lo hago. Y el decirlo significa probablemente comentarlo con otros, y por eso hablamos de enseñar a otros. Entonces vean lo importante que es el trabajo que desarrollan ustedes por equipos. Porque cuando ustedes desarrollan y se reúnen para discutir, para proponer, para realizar, vean la relevancia que tiene su proyecto, tiene que ver mucho con esto. El impacto que tiene el proyecto en su proceso de formación es muy grande. No lo vean como la solución de software, veanlo como ese elemento mediador que les permite fortalecer sus conceptos, fortalecer sus habilidades, y obviamente eso va a redundar en su desempeño. Por eso la invitación a la realización de los talleres, pero de manera muy especial a esa participación activa en la realización de su proyecto. Entonces, definitivamente no podemos estar a la expectativa de lo que diga el instructor. Y si el instructor es muy pasivo, pues no va a pasar nada. Y nos vamos a quedar ahí, a ese nivel del 5%. Será caótico y crítico al momento de buscar realmente que las competencias que nos propone el programa de formación las alcancemos. En la tarde estaba haciendo una presentación a unos compañeros instructores donde en el tema pedagógico les sugería a ellos que debemos repensar nuestro rol en la formación como instructores. Si amplío el concepto, nosotros, ustedes conmigo, debemos repensar la actitud que tenemos en este momento frente a lo que va a ser nuestro desempeño en un futuro cercano, porque la dinámica en lo que está sucediendo con respecto al COVID-19
En teoría, el 27 termina el aislamiento en el que nos encontramos y se supone que después va a ser un aislamiento inteligente. ¿Qué actitud vamos a asumir en ese escenario? Como dice el refrán, vamos a caminar detrás de Vicente, como Vicente, para donde va la gente, algo así. O definitivamente asumimos una responsabilidad con nosotros mismos para proteger nuestra salud. Pero miremos el tema laboral y las condiciones laborales, que de por sí son críticas y se van a poner peor. Se estima que en Colombia se van a perder más de 1 millón de empleos. Las empresas van a reducir mucho sus espacios de talento humano, menos personas. Las que cotizan y tienen aprendices patrocinados se van a disminuir. Y ustedes como aprendices, al momento de que si quieren hacer etapa práctica con contrato de aprendizaje, las condiciones de ubicar una empresa para hacer la etapa práctica pues van a reducirse. Y si antes a una empresa iban 10 aprendices, pues ahora van a ser 50 los que van a ir por un cupo. O pueden ser más. La competitividad que deben tener ustedes depende de eso. O sea, aquí el tema no es subir la tarea, subir la evidencia, cumplir. Aquí el punto es qué tan competitivos somos. Esa reflexión es supremamente importante porque la principal evaluación es algo que siempre he mencionado. Es como mi teoría. La evaluación más importante no la hacemos en el SENA, no la hace el instructor. La evaluación más importante la hace el empresario. Cuando yo voy a una entrevista, será determinante mi actitud para que me acepten. Y una vez aceptado, será fundamental mi desempeño para mantenerme. Y el desempeño significa qué tan buenos somos haciendo. Entonces, si ustedes observan esta pirámide, la mayor responsabilidad del proceso está en ustedes, está en el aprendiz. Uno como orientador da las pautas, orienta, pero de 1 a 100 apenas eso es el 5%. Realmente el trabajo fuerte está asociado a la apropiación que como aprendiz yo asuma del proceso. ¿Cómo asumo el reto? Y frente a eso, entonces, ¿cómo lo dispongo? Yo les había mencionado que era importante que planificaran a partir de esta semana la realización de las actividades que están pendientes. Ya de por sí hay una agenda de la actividad de proyecto 9 y 10, pero de las entregables que ustedes tienen pendientes es importante que los proyecten para mirar en lo que nos queda de abril y de mayo, en qué punto los tienen listos. Pero además de eso hay que pensar en su proyecto para que con el grupo que tienen conformado puedan avanzar. Yo espero, desde que nos reunimos la primera vez, que a hoy sus proyectos hayan cambiado no en la idea de proyecto, haya cambiado el estado del arte, de lo que hablé con ustedes en la primera reunión, a lo que tienen en este momento. Ya se debieron haber reunido al menos 3 veces, ya debieron haber construido elementos en la dinámica del desarrollo del proyecto. Si hablamos nosotros del ciclo de vida, dependiendo del punto donde ustedes estaban, entonces me imagino que ya lo revisaron y proyectaron las cosas de tal manera que también puedan identificar en qué punto van a tener la aplicación funcionando. ¿Qué dificultades tienen? Las deben tener claras. Es que no entendemos esto o aquello, nos falta esto o aquello para poder avanzar.
ese estado de arte es determinante. Entonces, los invito a que revisen esa agenda. Es una agenda de trabajo de ustedes. Yo, si les digo, necesito las evidencias pendientes para el último de abril o para el 15 de mayo, no puedo hacerlo porque todos no deben lo mismo y las dificultades para la realización de esas evidencias difiere de una persona a la otra. Entonces, es de ustedes que se generen esa responsabilidad para poder establecer en el tiempo y sin irnos más allá del 15 de mayo la apropiación de esas evidencias pendientes. Y sumémosle las de inglés, ¿no? Entonces, espero que estén trabajando en ese escenario. En el grupo, en teoría, estamos participando alrededor de 14 personas. Y alrededor de 14 personas es que voy a verificar en el transcurso de la semana, efectivamente, quiénes están interesados. Hoy estamos conectados conmigo 5 aprendices. Entonces, ¿será que son ustedes 5 nomás? ¿Será que son ustedes 5 y otros 5? Eso lo defino esta semana. Para, pues la próxima semana les comentaba yo un proceso administrativo de deserción para solicitar la deserción de las personas que no están mostrando interés por la continuidad del curso. Entonces, recuerden que la sesión está siendo grabada para aquellas personas que por alguna circunstancia no la vieron hoy, pero pues de alguna manera lo que estoy haciendo es generándoles un reto para planificar y desarrollar las actividades pendientes. Sí o sí, es impagarintable entregar esas evidencias, porque es la manera de demostrar que efectivamente han logrado ustedes un buen grado de cualificación. Eso es lo que se espera en el sector empresarial. La competitividad va a aumentar porque con el incremento de desempleo que va a haber, pues nos vamos a encontrar con otros tecnólogos, con ingenieros que van a entrar al desempleo y con los que van a competir ustedes. Y probablemente ellos les llevan ventaja. Y es la experiencia y trabajo que ellos ya han desarrollado. Pero no se deben amedrentar por eso ustedes. Lo importante aquí es qué van a hacer para lograr esa cualificación. Y la única manera de alcanzar esa cualificación es alcanzando un buen porcentaje en el proceso de realización de su proyecto, que es donde están demostrando que efectivamente todo lo que se trabaja en la formación tiene una aplicabilidad en el proyecto. Esa es la relevancia. La relevancia de presentar evidencias, además de que son el elemento que permite evaluar los resultados de aprendizaje, a desarrollar esas evidencias, es esto, ¿no? Práctica haciendo es lo que me permite a mí llegar a un grado de condición y de habilidad muy alto. Esa es mi invitación y miren que el mensaje es, pienso yo, un mensaje de invitarlos, de motivarlos a desarrollar unas actividades que son claves, más que en el mismo proceso de formación. Desde el punto de vista formalizar la formación, tiene que ver es con el desarrollo de su habilidad. Los que están pensando que a través de este tecnólogo pueden tener un mejor trabajo, el que no tiene trabajo puede acceder a un trabajo, el que tiene enfocada una expectativa donde el tecnólogo le
puede favorecer en su proyecto de vida. Todas son válidas, todas son buenas intenciones, todas son muy importantes, pero las cosas no se pueden quedar solamente en intenciones, en escuchar. Tenemos que apalancarnos a este punto donde podamos demostrar lo que sabemos. Ese es el punto clave. Listo. Ya mencioné el tema de mañana con Ivette. En el tema que venimos trabajando de la actividad de proyecto 9, recuerde que hay una actividad que implica hacer una planeación y realización de pruebas de software y un informe. Entonces tenemos un taller vinculado a ese tema. Vamos a hacer una recordación y revisión de algunos elementos de manera puntual con respecto a esto de las pruebas de software. El tiempo y el esfuerzo, mencionábamos nosotros, que puede llegar al 50% en el desarrollo de un proyecto. Imaginémonos cuánto tiempo debo o propongo para realizar una aplicación. 6 meses. Como de esos 6 meses, el 50% pueden ser prácticas, pruebas, el tema del testeo. Y obviamente eso va a tener un costo. Es clave poder diseñar buenos casos de pruebas. Y cuando yo logro un buen caso de prueba, pues es aquel que tiene la probabilidad de mostrar errores aún no descubiertos. El punto es encontrar errores que en lo que hizo el desarrollador programador no evidenció. Desde la percepción del programador es factible que él lo vea operable y funcionando. El reto de quien hace la prueba es buscar errores no evidenciados. Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. Porque hacer un plan de pruebas y empiezo a desarrollarlo y todo lo consideramos cumple, todo está bien, pues probablemente no quedó tan bien diseñado. Entonces, ojo con eso. Hacer un plan de pruebas, recuerden el tiempo y costo, que es muy exigente. Pero si es acertado, definitivamente llegaríamos a un punto de madurez en el software que se va desarrollando para tener garantía y confianza en el momento en que se despliegue. ¿Qué hacemos entonces con las pruebas? Demostrar la existencia de errores, no la ausencia de ellos. La idea no es plantear un plan de pruebas y ejecutarlo y decir, ok, qué aplicación tan buena, no se encontró ningún error. La percepción y la intencionalidad debe ser otra. ¿Cuál es? Demostrar la existencia de errores. ¿Qué necesitamos considerar para realizar un plan de pruebas? Disponibilidad de herramientas de lenguaje para facilitar pruebas. Entonces pensemos y de pronto ya en la revisión que ustedes han hecho, han encontrado que hay herramientas que me permiten testear el software. Además de eso, ¿con qué información voy a probar los módulos o las unidades de código que se quieren revisar? Hablamos de generadores de datos para hacer las pruebas. O sea, yo no voy a probar un software y me voy a sentar a digitar simplemente con datos aleatorios, sino que puedo generar pruebas con cargas de datos para validar que efectivamente el software cumple
de acuerdo a los requerimientos funcionales. Podemos identificar herramientas que nos permiten visualizar el comportamiento. O sea, si miramos nosotros el flujo, ¿se acuerdan los diagramas de flujo donde yo puedo visualizar como el comportamiento de la lógica, cómo se va? Entonces yo puedo, y existen herramientas que me permiten hacer un análisis de esos flujos. Yo puedo estar generando pruebas que están afectando la persistencia de la información y entonces yo podría generar comparadores de archivos para mirar el resultado obtenido y visualizar el grado de efectividad de cumplimiento que tiene el software. ¿Cuál sería mi intención al hacer la prueba? Por ejemplo, que si yo corro 2 veces la misma prueba, pues en teoría el archivo debería ser el mismo, el archivo de persistencia de datos. Miremos la base de datos. ¿Cuál es mi reto? Como probador, mostrar que los archivos sean diferentes. Y para que los archivos sean diferentes, ¿qué intentaría yo hacer? Pues tener generadores de datos de tal manera que en un momento dado intenten vulnerar la respuesta. Y para eso, pues identificaríamos nosotros técnicas para efectuar esas pruebas. Eso nos llevaría a que si se encuentran errores, pues se debe depurar el sistema, se deben hacer las correcciones que sean del caso. Hablamos de unos principios de las pruebas. A todas las pruebas se les debe hacer un seguimiento hasta los requisitos del cliente. Entonces, cuando a mí me entregan un componente para probarlo, no se trata de ya empezar a buscar fuentes de datos para probarlo, sino que yo debo ir a la fuente. La fuente siempre será el requerimiento, porque es que el requerimiento funcional me está pidiendo a mí un resultado. Yo debo validar que eso que estoy probando efectivamente está generando el resultado que espera el cliente. ¿En qué momento planifico las pruebas? ¿Justo antes de iniciarlas? No, en teoría mucho antes. ¿Qué tanto? Inclusive antes de que se empiece a construir el software. ¿Cómo así? Antes de que se empiece a construir el software ya hay un plan de pruebas. Claro, porque es que miren, es el principio anterior. Me está planteando a mí una dinámica de que yo tengo que irme al requisito del cliente. Entonces prácticamente con el requisito del cliente es que eventualmente ya podría estar empezando a planificar la prueba. Una inquietud. ¿Me comentan ustedes si trabajaron Scrum en algún momento? ¿Metodologías ágiles? ¿Trabajaron? ¿Alguien que quiera opinar? Yo no me acuerdo. No, profesor, el otro. Sé que es una metodología. Si hablamos de metodologías de desarrollo, si yo tengo que planear un desarrollo frente a lo que trabajaron, ¿qué metodología propondrían? Si hoy les propusieran una aplicación, y supongamos que ustedes saben de programación perfectamente y pueden hacer una aplicación, pero van a hacer la aplicación entre 6 personas porque es que es un poco compleja en la cantidad de requerimientos. ¿Cómo lo harían? Metodológicamente, ¿cómo lo harían? Yo creo que yo lo haría de forma de equipos de trabajo, o dependiendo lo que el requerimiento del cliente. Es que ahí se me escuché intermitente.
¿Lo haríamos como? Sería como equipos de trabajo, o sea, como se supone que es un grupo grande, sería como equipos de trabajo. Sí, claro, sí, de acuerdo. Armamos equipos de trabajo. Yo debo utilizar, normalmente las organizaciones utilizan una metodología, una forma de trabajar. Pensemos la manufactura, la prestación de servicios. Pregunto, ¿en el curso han hablado o han tocado la ISO 9001? Cuando hablamos de calidad, ¿han tocado la ISO 9001? ¿O reconocen ustedes qué es la ISO 9001? Sí, la ISO 9001 es el tema de calidad. ¿Y qué significa ese sistema de calidad? Son como los pasos para llegar, o sea, que el producto, lo que se manufactura, o sea, se realice de la mejor forma posible y más eficiente. Sí, Son estándares de calidad, sí, profe. sí. Son Señor, estándares, son estándares de calidad bajo los que se rige cierto producto ya finalizado. Entonces, dependiendo del sector en el que nos encontremos, podemos guiarnos bajo esta norma para poder ofrecer un producto que tenga ciertas características que cumplan con la funcionalidad que se trazó desde un principio, ¿no? Y pues obviamente que cumpla los estándares que vienen regidos bajo esta norma. de acuerdo. La certificación ISO 9001 tiene que ver mucho con la gestión de los procesos. Si yo me certifico con ISO 9001 como organización, quiere decir que los procesos que estoy certificando, la manera como los realizo, siempre los realizo de la misma manera. Si yo hablo del sector hotelero, del sector salud, una institución prestadora de salud, si yo hablo de eh, una fábrica que elabora, mm, qué sé yo, colchones o una fábrica que elabora tornillos y ellos están certificados en ISO 9001, o una fábrica que vende leche en caja y está certificada en ISO 9001. O sea, yo como cliente, ¿qué percepción tengo? Que esa caja de leche siempre es la misma caja de leche. El sabor de la leche, la textura, la cantidad, el empaque, siempre es el mismo, pero lo más importante de ahí hacia atrás es que el proceso de producción siempre lo hacen de la misma manera. Si yo comparo dos tornillos, los dos tornillos son exactamente iguales, pero aquí lo más importante es que la manera como hicieron el tornillo siempre lo hacen de la misma manera. Entonces, si yo voy a un hotel certificado en ISO 9001, eso significa que la manera como ellos prestan el servicio que están certificando siempre lo prestan de la misma manera. Ahora, la norma ISO 9001 tiene una caracterización de criterios donde si mi organización en el proceso que yo estoy certificando los cumple, entonces me acreditan. Son procesos en los que las organizaciones invierten mucho dinero, pero invierten todavía más dinero cuando son certificadas porque les interesa promocionar precisamente eso. ¿Y por qué lo promocionan? Y es muy importante porque eso genera confianza en el cliente. Por ende, el cliente va a estar satisfecho, lo va a recomendar, van a haber más clientes y entonces la empresa va a crecer. ¿Y por qué les hablo de eso? Pues
Porque si yo voy a desarrollar una aplicación en una organización certificada, donde estamos hablando que el proceso siempre lo presta de la misma manera, pues el flujo de la información, como lo gestiona, aplica con el mismo concepto. Entonces, si yo voy a ser parte de un equipo que va a hacer desarrollo, pues es importante reconocer la dinámica, cómo funciona la organización. Eso es total. ¿Y qué pasa con las organizaciones que no están certificadas? Pues pasa exactamente lo mismo. Hay organizaciones que no están certificadas, pero tienen identificada su dinámica de cómo funciona, tiene caracterizados los procesos. Bueno, pero hay otras que también tienen claro cómo funcionan, pero no tienen caracterizado el proceso. Y eso es factible que nos toque. Y a veces terminamos nosotros un poco levantando el proceso con miras a poder identificar cómo es el flujo de la información respecto a la dinámica que va a tener el producto que se les va a desarrollar. Entonces, cuando yo escucho al cliente por primera vez e identificamos los requerimientos, yo debo mirar ahora esos requerimientos en términos de lo que él quiere respecto al flujo de la información. Pues yo tengo que mirar cómo es ese flujo de la información para efectivamente mapear el proceso, el procedimiento de gestión de la información y sobre él entrar a caracterizar los requerimientos funcionales, inclusive los no funcionales. Y hecho eso, entonces retomo nuevamente a la idea inicial. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para desarrollar ese proyecto? Entonces, así como las empresas tienen clara su dinámica de producción y distribución de leche, de fabricación de tornillos, de prestación de servicios hoteleros y tienen claro ese paso a paso, mi organización también debe tener claro cómo es que vamos a hacer el desarrollo del software. Y entonces por eso hablamos de la madurez que adquieren las organizaciones en el desarrollo de software. Entonces, si han escuchado o han leído o han trabajado el tema de CMMI, es para medir la madurez que tiene una organización que desarrolla software. O trabaja con la 12207, la ISO 12207, también conocida como SPICE, que también me permite a mí poder identificar la madurez que tiene una organización que desarrolla. Y aquí básicamente, ¿qué estamos valorando? El cómo lo hace. Es factible que ustedes se vinculen a una organización que esté cualificada en algún nivel de madurez. O de pronto no. Pero la organización tiene una manera de hacer las cosas, una metodología. Y entonces por eso hablamos y se van ustedes a la literatura y bueno, ustedes tienen dos muy buenos documentos, ¿cierto? El libro de Ingeniería de Prisman y de Somerville. Si ustedes se van y miran ahí el tema metodológico, pues van a encontrar una metodología tradicional o en cascada, pero también van a encontrar otras como unas que son cíclicas en espiral. Y hablaríamos de metodologías tradicionales, de otras metodologías que se llaman metodologías de desarrollo ágil, el agilismo. Y en este momento estamos hablando de metodologías híbridas que mezclan el agilismo con las metodologías tradicionales. Y entonces cuando hablamos de agilismo, significa cómo yo puedo avanzar rápidamente en la construcción de una aplicación que no puedo esperar 2 años. Porque normalmente hace un tiempo habían proyectos que se proyectaban a 2 años de software. Entonces pueden ser proyectos muy bien planeados para realizarlos en 2 años. O sea, ¿qué es un proyecto de 2 años? Pues un proyecto de 2 años puede ser un proyecto que tiene 2000 requerimientos funcionales, donde yo puedo estar trabajando con un equipo de 20 o 40 personas. Y en el tiempo lo proyecto a muchos meses. Pero es factible que cuando hayan transcurrido los 18 o 24 meses del proyecto, las cosas ya hayan cambiado. Y pues sí, el requerimiento estaba bien, pero ya las condiciones de la organización son diferentes, entonces el requerimiento cambió. Entonces las empresas adoptan dinámicas que les permita poder avanzar en el desarrollo, en la construcción de una aplicación. Si hablamos de agilismo, hay una metodología que se llama Scrum. Entonces, con Scrum, ¿qué se pretende? Que yo pueda en la solución
No esperar hasta el final, sino que yo pueda entregar o generar entregas periódicas. Se llaman release. Pero para llegar a esa entrega periódica, yo genero unos alcances que puedan ser medibles y controlables y los llamamos sprint. Entonces yo puedo planear un sprint entre 1 y 6 semanas, donde yo defino un alcance desde mis requerimientos funcionales que los voy a proyectar para realizarlos en 1 semana o sprint de 3 semanas. Y al final de la semana o de las 3 semanas, de acuerdo a cómo se haya programado, la idea es tenerlo. Pero el problema no es coger los requerimientos y distribuirlos en el equipo y trabajarlos y ya. No, tienen que funcionar, pero tienen que funcionar bien. ¿Y quién determina si funcionan bien? Se llama Product Owner. El Product Owner es una persona que intermedia entre el proyecto, entre el equipo de proyecto y el cliente. Entonces, al final del sprint, el Product Owner valida y verifica que efectivamente lo que se hizo es lo que se pidió. Ah, pero es que lo que se pidió fue al comienzo los requerimientos funcionales. Entonces observan, y por eso la presentación, cómo yo, para planificar las pruebas, lo tendría que estar visualizando probablemente desde los requisitos del cliente. Porque cuando yo termine el sprint y le voy a entregar al Product Owner la funcionalidad que se planeó, significa que cuando yo se lo entrego, ya está aprobada y verificada. Porque si no es así y el Product Owner encuentra que no cumple, sencillamente devuelve, no recibe el producto. Y tendríamos dificultades. En ese orden de ideas y bajo esa dinámica, por ejemplo, trabajando con Scrum, yo me voy a concentrar en partes más pequeñas que son funcionales y gradualmente, en la medida que va avanzando el ejercicio, pues cada vez el proyecto va a ser más grande, porque técnicamente en su realización estaría creciendo. Y por eso planteamos que las pruebas empiezan por lo pequeño y van progresando hasta lo grande. No son posibles pruebas exhaustivas, es decir, si yo quisiera hacer una validación de una cifra monetaria, yo no puedo probarla con, hablemos salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? Un poco más de 900,000. Entonces voy a probarla con 900,001, 900,002, 900,003, 900,050. O sea, voy a probarlo con 50,000 números, pero voy ingresando uno por uno. No, no pueden ser exhaustivas. Y de hecho, dentro de las técnicas, que me imagino que ya de pronto ya hicieron ustedes una revisión, técnicamente tengo que clasificar y generar rangos de valores que me permitan a mí tener un buen criterio sin utilizar gran cantidad de números, pero números que me permitan establecer condiciones donde eventualmente yo pueda encontrar fallos. Se sugiere que los equipos que desarrollan las pruebas sean independientes a los desarrolladores, porque normalmente el desarrollador intentaría probarlo desde la percepción de los datos con el que él desarrolló, entonces no encontraría una falla, entonces se buscan personas externas. Los procedimientos para hacer pruebas de software en términos de conceptos, ¿qué es un defecto? ¿Qué es una falla? De acuerdo a la presentación, el defecto en un ambiente, algoritmo o dato, cuando esa entidad no reúne sus especificaciones. Entonces, el defecto sería generar un resultado diferente al que propone el requerimiento. Si hablamos de UML, casos de uso, donde el caso de uso implementa el requerimiento, entonces el resultado no corresponde a la expectativa. ¿Y qué es la falla? Puede resultar cuando se persiste en mantener una entidad con un defecto. Entonces,
es posible que frente al requerimiento, el comportamiento en algunas ocasiones sea válido, pero en otras no. Que me voy por el lado de las que son válidas. Entonces ahí lo que estamos intentando es como minimizar o mantener el defecto, pero entonces eso después se va a constituir en una falla en la medida que yo lleve eso a producción y eventualmente con datos no probados probablemente, porque no se hizo la suficiente verificación, porque no se encontró el defecto, entonces me generó la falla. Cuando el sistema proceda una falla, se da lugar a comportamientos anormales conocidos. Entonces, si se genera una falla, se podría estar presentando y desplegando un error, una excepción o comportamientos erróneos y fracaso. El error, y de pronto ustedes han visto en cosas que han hecho, que cuando ejecutan su programa, genera una salida inesperada del mismo. O les muestra una ventana con un mensaje de error que ni siquiera ustedes lo entienden. Muchísimo menos el usuario. ¿Qué debemos hacer nosotros? Prever eventualmente la posibilidad de que se genere un error. Porque es que el error no es cuando el programador hace un cálculo y dice que 1 más 1 es 3, o hace un cálculo y almacena un dato donde está haciendo una división cuyo denominador es 0. No, no ese tipo de errores. O sea, ese tipo de errores no se deben dar. Esos errores, cuando ustedes están escribiendo y en un momento dado les genera un error por errores de sintaxis, porque están utilizando nombres de variables inexistentes, porque se equivocaron al definirlas. Esos errores no se deben dar. Por eso a veces utilizamos recursos IDEs, software para hacer la programación, que me permite revisar la misma sintaxis. Porque si yo omito el punto y coma y no lo percibo, pues probablemente cuando yo vaya a correr el programa y justo pase por esa línea, pues se va a presentar un error. Probablemente se va a finalizar abruptamente el software. No, ese tipo de errores no son a los que me refiero. O sea, esos errores como programadores no los debemos cometer. De pronto en los 3 primeros meses cuando estamos aprendiendo programación, pero no después. Entonces, ¿a qué errores me estoy refiriendo en una aplicación que funciona? Porque ustedes me dicen, no, pero si la aplicación funciona no debería tener errores. No, pero es que sí se pueden presentar errores en una aplicación que fue probada. Tan simple como esto. Supongamos que el servidor está apagado. Supongamos que el servidor de la base de datos está abajo. Entonces, ahí hay una anomalía. Hay una anomalía desde el punto de vista funcional donde algunos recursos no están disponibles. Pero cuando están disponibles la aplicación funciona muy bien. Pero si yo no controlo eso me va a generar errores. O sea, él va a intentar conectarse a la base de datos, pero si la base de datos no está activa, pues ahí va a generar un error. Ese es el tipo de errores al que yo me estoy refiriendo acá. Y hay que controlarlos. ¿Y cómo los controlamos? Con la siguiente palabra, excepciones. Necesito hacer un manejo del error como una excepción. No significa que no se va a presentar, no, porque pues si el computador servidor está apagado y la base de datos está abajo, pues ni modo de que yo pueda hacer la transacción. Luego debo detectar eso y darle un tratamiento. Probablemente le voy a decir al usuario que no se puede finalizar la transacción porque hay un problema con el servidor, por ejemplo. Entonces debemos como tener en claro esa diferencia de lo que sería el manejo del error y la excepción.
mantener el defecto, decíamos nosotros, me va a llevar a la falla. Cuando la falla se despliegue, se dispare, se detecte, pues va a ocasionar dos situaciones, ¿cierto? El error o la excepción. Pero es posible que la falla no se detecte. Y entonces podríamos encontrar comportamientos erróneos, lo cual es gravísimo. Inclusive situaciones de fracaso. Pensemos en una transacción financiera. Vamos a hacer un traslado de fondos de una cuenta a otra. Supongamos que de la cuenta que se va a debitar, de donde se va a girar, la plata se debita. Pero a donde se va a acumular, a donde va a llegar el dinero, no se alcanza a hacer la acumulación allá. Pero debitó. Ahí hay una situación. Ahí hay un comportamiento de error crítico, no detectado, porque probablemente será solamente hasta cuando el usuario diga, no, mire, vaya al banco y diga, no, mire, mi saldo no ha aumentado, pero mire, la cuenta de origen sí generó el débito. Entonces, banco, solucióneme esto. Entonces, ese es el tipo de situaciones donde es clave en la definición de pruebas, ser lo suficientemente detallista como para encontrar ese tipo de comportamientos. Sí, es importante validar que una división que no se pueda dividir por cero, pero más relevante es desde lo funcional, lo que puede suceder en el comportamiento funcional del requerimiento si no es gestionado apropiadamente. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, yo les comparto después la presentación. Y nos habíamos ido a este punto, ustedes iban a hacer una revisión de esos diferentes tipos de prueba. ¿Recuerdan la diferencia entre pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca? En la prueba de caja negra se ve lo que ingresa y lo que sale en la prueba. Y en la prueba de caja blanca sería lo que se hace internamente el algoritmo, digamos. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando yo defino pruebas de caja blanca, hago una revisión minuciosa de detalle en el código. En la prueba de caja blanca, de caja negra, lo vamos a hacer sobre el comportamiento de la aplicación. Y eso nos llevaría desde el punto de vista, por ejemplo, de las pruebas de caja blanca, a desarrollar una prueba que nos permita garantizar que se ejecute por lo menos una vez todos los caminos independientemente de cada módulo. ¿Qué son eso de los caminos? ¿Ustedes recuerdan cuando hacían los diagramas de flujo, cuando planteaban los algoritmos? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Donde un diagrama de flujo mostraba el posible comportamiento dependiendo de las condiciones y de la propuesta que yo manejaba. Vean que yo siempre he manifestado una premisa que siempre he considerado, es que en la programación uno solo requiere manejar tres conceptos. Las asignaciones, ¿cierto? Cuando yo hago una operación y asigno su resultado
en una variable. Las decisiones, cuando yo necesito hacer comparaciones, esos famosos condicionales, el if o los switches son condicionales. Y las repeticiones, los ciclos, el ciclo while, el do while y el for. Vean que con esos tres conceptos yo soluciono todo. Y genero una propuesta de solución tipo algoritmo, diagrama de flujo, lo recordarán. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que pueden haber varias rutas o caminos en el escenario de desarrollo del comportamiento del software. Y entonces, ¿qué me están pidiendo aquí en esta prueba de caja blanca? Que debo hacer una planificación de tal manera que los eventuales caminos que se puedan dar, debo probarlos por lo menos una vez a todos. O sea que si hay 5 caminos, hay que hacer 5 pruebas. Si hay 20 caminos, hay que hacer 20 pruebas en ese componente. A eso lo llamamos cobertura de camino. Que se ejecuten todas las decisiones lógicas por sus vertientes, cierto y por falso. O sea que yo tengo que hacer pruebas en esos condicionales para mirar el comportamiento de lo que sucede cuando eso sea verdadero o cuando eso sea falso. Ya eso lo llamamos cobertura de condición. Y lo mismo sucede con los ciclos. Ejecuten todos los ciclos en sus límites y en los límites operacionales. Entonces, si yo tengo un ciclo while, un ciclo de while, entonces la idea es ejecutarlo hasta el límite, o sea, no es probarlo. Supongamos que él va a hacer un ciclo 50 veces y con valores incrementales arrancando en 1, entonces lo pruebo en 1, lo pruebo en 2, lo pruebo en 3. Uy, no, pero esos 50 me faltan 47. No, pero si funcionó con 1, 2 y 3, eso sirve. No, tengo que ir al límite. ¿Qué significa ir al límite? Que si le dije que de 1 a 50, pues voy a mirar cómo funciona en 49 y cómo funciona en 50 para ver el comportamiento ahí en los límites. Que se ejecuten las estructuras internas de datos que aparecen, que aseguran su validez. Las sentencias, un poco lo que mencionaba yo hace un rato. Una operación, una división. ¿Qué pasa si el denominador es una variable y en un momento dado puede tener un valor 0? Entonces necesitamos planificar con qué valores y en qué contexto pruebas de caja blanca se van a realizar las operaciones. ¿Qué es importante? Que la persona que hace el testeo conozca la estructura interna del programa. Entonces, a ustedes laboralmente se podrían estar moviendo en testeo. En su etapa práctica, por ejemplo, los podrían, como función laboral, les podrían decir, vea, usted va a hacer el testeo, el testing, las pruebas de ese componente. Pruebas de caja blanca. ¿Qué deben revisar ustedes? El código. ¿Se imaginan ustedes? Me imagino, no sé si lo han hecho, donde cuando han trabajado algunos desarrollos durante el curso, se han compartido el código y han intentado mirar el código de otra persona. ¿Qué tan legible ha sido entenderlo? Pues resulta que si yo voy a hacer una prueba de caja blanca, a mí me van a entregar un código que hizo otra persona. Debo estar en la capacidad para poderlo entender.
Debo identificar la jerarquía de los componentes de lo que me están entregando. Debo identificar en dónde están esos flujos de control y el comportamiento, el tema de los flujos de datos, el tema de los ciclos. Entonces debo poder visualizar. A mí me pueden estar entregando el código, pero yo podría mentalmente o gráficamente organizar la estructura de lo que es ese diagrama de flujo. Diseñar los casos de prueba se harán entonces con base a la estructura del programa. O sea que si yo voy a programar, si yo voy a hacer una prueba de caja blanca, yo voy a coger el código, a partir del código probablemente mapeo el diagrama de flujo y con ese diagrama entraría a estructurar y a generar la planificación de la prueba. ¿Qué es clave aquí? La estructura del programa. Decimos que la estructura del programa es el foco de atención. La técnica de caja blanca también es conocida como prueba basada en la estructura o prueba basada en el flujo de control, porque básicamente nos estamos yendo al código, analizando su comportamiento, pero no es un ejercicio que visualmente me permita a mí entender la lógica, porque ahí realmente a mí no me interesa validar si el requerimiento se cumple o no. No, yo lo que hago es coger la estructura. Si veo un condicional, un if, entonces, ¿qué pasa por verdadero? ¿Qué pasa por falso? Si eso está dentro de un ciclo, entonces, ¿en dónde está el límite del ciclo? Entonces yo pienso a dibujar y a organizar eso. Una vez organizado, defino los potenciales valores, ubicando los extremos, los puntos críticos, lo que sucede por verdadero, por falso, y desarrollo el plan de prueba. Eso frente al requerimiento no me interesa. Yo solamente me voy a ir al comportamiento del código, buscando el error con posibles valores que el código no esté validando y que eventualmente me puedan llevar al error. De eso se trata. Hay herramientas que permiten hacer ese monitoreo. Hay herramientas que me pueden permitir a mí visualizar y organizar esas posibles ramas que tiene de comportamiento el bloque de código que yo quiero analizar. Y ahí hay un punto, y es que normalmente si a mí me entregan un programa, ¿yo cómo lo reviso? Si estamos hablando de programación orientada a objetos, yo me voy a ir a revisar uno a uno cada uno de los métodos. En una clase, ¿qué me interesaría revisar? Los métodos. ¿Y por qué los métodos? Pues porque los métodos son los que están definiendo la lógica. ¿De una clase me interesan sus atributos? No. De una clase me interesan son sus métodos, que es donde está la lógica, donde necesito hacer la verificación del comportamiento. Y analizo método por método. Los métodos son independientes. Tengo que validar es el método, el que implementa la lógica y sobre el cual deberíamos estar identificando esto que nos estaban comentando por aquí, donde yo pueda identificar ciclos en los puntos límite, donde yo pueda verificar los condicionales, en fin, donde yo pueda revisar todos los caminos que en términos de lógica se hayan mapeado. Identificamos nosotros principales tipos de cobertura. ¿Se acuerdan la cobertura de sentencia? Porcentaje de sentencias ejecutables que han sido prácticamente revisadas por los casos de prueba. Se puede aplicar sobre módulos, sobre clases, sobre elementos de menú. Entonces, normalmente
nos iríamos desde la revisión o visualización general, nos vamos a lo particular. O sea, si me entregan a mí una aplicación, en una aplicación voy a encontrar clases. Entonces voy a coger la clase por clase. Entonces yo cojo la clase y de la clase que voy a coger, pues voy a coger, aquí dice módulo. O hablemos métodos. Y en los métodos, entonces vamos a revisar las sentencias, que son como las asignaciones. Por eso hablamos de cobertura de sentencias. Las sentencias son aquellos puntos donde se generan asignaciones o cálculos. Cobertura de decisión. El que se hace sobre los condicionales. Porcentaje de caminos de ejecución. Entonces, en el diagrama de flujo, las posibles rutas que se puedan establecer en la realización nos llevaría a establecer esta cobertura. Y cuando me está hablando a mí aquí de porcentajes, es factible que yo tenga una estructura compleja y resulta que de 25 caminos resolví solamente probar 20. Y ahí me voy a ir a un porcentaje de cumplimiento sobre el total de los caminos que estaban definidos. En esta cobertura de condición, nos vamos. Aquí me habla de condicionales en distintos grados, simples o múltiples. ¿Se acuerdan del switch? Donde dependiendo de un valor puedo tomar múltiples caminos. Entonces aquí tocamos desde un condicional simple hasta un condicional múltiple. Frente a esta cobertura, prácticamente lo que queremos hacer es hacer una revisión de absolutamente todo el comportamiento que tiene el código. Planteábamos unos porcentajes que tendrían que ver entonces con el número de sentencias sobre el total del número de sentencias, calcular un porcentaje, cobertura de sentencias. Lo ideal sería hacerlo sobre todas, pero pensemos que en un momento dado los componentes o el alcance, así sea un método, puede tener muchas líneas de código y en un momento dado podría abocar por no revisarlas absolutamente todas por el costo. Miremos esta cobertura. Aquí, ¿qué tenemos? Una lógica, un condicional anidado, ¿cierto? Esto que tenemos acá, se está ejecutando dentro de este de este ciclo. Entonces, un poco como para que empecemos a aterrizar todo esto que estoy mencionando, dirían ustedes, pero ¿qué? En un momento a mí me muestran un código y yo ¿cómo hago para probar ese código? Les decía yo hace un momento, pues necesitamos, hacía yo alusión o recordación a los diagramas de flujo. Pues no, aquí no vamos a hacer el diagrama de flujo, pero vamos a definir como una línea de comportamiento.
Y claro, esto parece como, es un grafo que si lo comparáramos con el con el diagrama de flujo que proponemos como algoritmo, podríamos estar hablando de líneas similares. Símbolos, aquí usamos puntos en el diagrama de flujo del algoritmo, utilizamos diferentes símbolos. Aquí vamos a usar esos puntos, donde esos puntos me están definiendo a mí puntos de revisión. Entonces, por ejemplo, aquí este condicional vendría a ser este punto. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. O sea que el flujo se puede ir por aquí o se puede ir por aquí. O sea que por falso no haga nada. Entonces, aquí efectivamente podríamos pensar, esto pasa si es verdadero. Si es falso, pues miramos que aquí se está cerrando este. O espérenme, yo miro acá. Este podría ser este. O sea que este if, a ver, miremos, este es un for. Este for lo estoy cerrando acá. Este if correspondería a este. O sea, coloquémoslo así para buscar similitud. Así, aquí. Entonces, este estaría cerrando este. O sea, este if por falso no hace nada. Entonces, miren que él viene por falso, viene acá y continúa el flujo del programa. Él viene ahora y aquí va a encontrar otro if, que es este condicional que ustedes ven acá. En ese condicional por falso no hace nada, entonces se viene acá. Entonces, vean, este por falso no hace nada. Él por verdadero, ¿qué hace? Por verdadero hace un ciclo for. Entonces, esto que están ustedes aquí observando es un ciclo. Observen la flecha, observen que este punto bifurca hacia abajo por este lado y hacia abajo por este lado. Es un condicional, lo mismo con este. Pero miren que aquí no. Aquí no es una línea que bifurque por un lado y otra línea para el otro. No, porque miren, la flecha, el flujo se está devolviendo. ¿Y por qué se está devolviendo? Porque ahí lo que estoy representando es un ciclo for. Entonces, lo que estoy haciendo es una representación, un grafo que me va a permitir a mí poder tener un criterio para planificar la prueba de esta fracción de código. Entonces yo podría establecer una condición donde el flujo, quiero mirar esta, donde yo quiero mirar el comportamiento que va a tener el bloque de código. Entonces, ¿qué comportamientos va a tener de aquí hasta que termine? Desde que inicie hasta que termine. Y observen esta gráfica que él me está mostrando posibles secuencias por donde él se podría ir dependiendo de los valores que se estén asumiendo. ¿Y cuántas encontramos acá? Una por aquí, dos por aquí, tres por aquí, cuatro por acá. O sea, encontramos que, miren, sobre este bloque de código, tengo que planificar 4 pruebas. Yo quiero mirar el comportamiento buscando las posibles rutas que tiene el algoritmo. Entonces, en este ejemplo, para mí será significativo en este punto verificar cuando i vale 0 y determinar por dónde se va. Estoy trabajando los puntos claves. O sea, no lo voy a probar con i valiendo 1, i valiendo 2, i valiendo 3. Aquí me interesa este 0. En esta comparación lógica, entonces, ¿qué pasa si i vale 0? Aquí, ¿qué pasa si j vale 10? Aquí vamos a manejar un ciclo for.
Entonces, que yo diga que voy a hacer 4 pruebas no significa que voy a hacer 4 sustituciones de valores y ya, no, porque es que hacer este ciclo for pues va a implicar verificar el comportamiento del ciclo for arrancando este K valiendo J, donde J toma un valor con el que llegue acá y eso lo va a hacer 10 veces. ¿Será que lo hace 10 veces? Nos tocaría probarlo. Eso es lo que estamos identificando en ese punto. Bueno, aquí la siguiente figura tenía que ver con el comportamiento y el análisis de este ciclo for, donde en ese ciclo for observen que él aquí implica que yo tengo que mirar y verificar el comportamiento del ciclo for. Es factible que se presenten estas situaciones, porque no siempre vamos a encontrar condicionales donde voy a comparar A mayor que 0, sino que van a haber condicionales compuestos. ¿Qué pasa si A es mayor que 2 o B es menor que 6? Ahí hay un comportamiento que me va a permitir a mí, sí, es cierto, desde el punto de vista verdadero o falso, va a tener solamente 2 bifurcaciones, pero miren que yo aquí tendría que desde una tabla de verdad, donde estoy haciendo 2 comparaciones, mirar esos comportamientos. No sé qué tan fuerte la tengamos nosotros cuando estamos construyendo esos condicionales y a veces generamos condicionales compuestos con el operador o, con el operador y con la negación. Y entonces construimos esto que es como una tabla de verdad que me permite a mí poder visualizar el comportamiento y efectivamente validar el resultado. Y entonces, ¿cómo es el comportamiento aquí? Cuando yo estoy generando un condicional compuesto. Entonces, probablemente ese condicional compuesto lo tendría que separar para poder evaluar una y otra situación. Aquí, por ejemplo, estamos identificando hablemos que esto que una función o un método recibe 2 valores enteros. Aquí hay un ciclo while, hay un condicional if, para este if hay un else y un return. Entonces, este condicional en donde lo estoy visualizando acá, mírenlo. El condicional está aquí. Por verdadero se viene por aquí, por falso se viene por acá. Y obviamente esto debe confluir, este verdadero y este falso debe confluir en un punto, que es donde finaliza el if. O sea, este if finaliza en este punto. Digamos en E, ¿cierto? Que es lo que me está mostrando acá. Entonces yo voy construyendo este grafo de esta manera. Y podríamos irlo documentando como lo estamos, como lo presenta el ejemplo. El condicional sería en el grafo el nodo que tiene la B. C, si es verdadero. D, si es falso. E, donde finaliza el if. Y todo eso está dentro de un ciclo while. El while es este punto. Esta línea, miren, aquí hay una flecha que me está mostrando por dónde es el flujo. Y como esta es una función, observen que aquí hay un retorno de un valor. Hay un retorno de un valor. Ese sería el retorno que genera la función. Entonces, cuando yo tengo un bloque de código, lo primero que tendría que hacer sería construir un grafo, porque sobre este grafo es que vamos a empezar a analizar los comportamientos. Y entonces vean cómo empezamos a construir
esos posibles caminos, ¿de acuerdo? Realizar la prueba del camino básico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Cojo el bloque de código, genero este esquema que se llama un grafo y vamos a planificar los posibles caminos. ¿Cuáles son aquí los posibles caminos? Los posibles caminos puede ser que cuando él vaya a A, es decir, que cuando venga el ciclo while, de entrada esto sea falso. O sea, el while por verdadero hace todo esto, pero por falso no hace esto. ¿Qué pasa si while x? ¿Qué pasa si x entra un valor negativo? Menos 5 es mayor que 0, falso. Entonces él no hace el while y ¿qué va a retornar x? Entonces retornaría menos 5. Entonces miren que AF es un camino. Mírenlo, acá está. AF es un camino. Y es cuando el while de entrada es falso. Por otro lado, voy a tener estos caminos. ¿Cuáles? A, B, C, E. Mírenlo acá. A, B, A, B, C, E. Nuevamente A y F. Y el otro viene por acá, que sería A, B, D, E. Viene nuevamente A y F. Esos son los tres posibles caminos que están acá. Entonces la idea es empezar a buscar valores que me permitan generar el flujo por los tres caminos. Y aquí planificamos, mírenlos, aquí están casos de prueba. Cuando X le doy determinado valor y Y le doy determinado valor, verifiquemos que él me permita moverme por cada uno de esas rutas. Bueno, hagamos este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio como para que esto no se vuelva tan monótono, que ustedes no estén allá cabeceando. Entonces les propongo lo siguiente. Vean, les estoy compartiendo este código. Intenten hacer el grafo. Intenten inicialmente, vayamos hasta ahí. Intenten hacer este grafo cuando el código que les estoy compartiendo es esto. Espérenme acá, como para que miren el grafo y el código que tienen. Obviamente no es el mismo, pero un poco para que simulen cómo podría ser el grafo. Faltan 20 para las 8. Vamos a utilizar 10 minutos para hacer el cierre en los últimos 10. ¿De acuerdo? Vamos a tomarnos 10 minutos. Ingeniero, Señor. una pregunta. Es que tengo una duda porque en el primero AF, si él retorna, o sea, cuando tú dices, o sea, tú tomas ese el ciclo while, si ese es para abrir, o sea, en el código anterior ese, o sea, cuando abre igual de igual forma AF retorna en E, ¿no? Porque igual se rompe el ciclo, o sea, digamos while Él ni X siquiera ahí. entra. Lo que pasa es que él ni siquiera entra, entonces de una vez se va a F, donde F sería de donde se llamó. Entonces por eso hablamos de Okay. AF. Ok, ya Porque ni entendí. siquiera entra, porque la condición es falsa. Recordemos, voy a mirar aquí el código que estoy hablando de un while, ¿no? Diferente a si fuera un do while. Porque si fuera un do while, probablemente sí hablaría de AE. Pero como es un while, si de entrada es falso, no se ejecuta el ciclo. Entonces, por eso de una vez lo estaría finalizando. Entonces, quiero que, a manera de ejemplo, tomémonos 10 minutos e intentemos proponer una solución a ese pequeño enunciado, que es un condicional y otro condicional anidado. ¿Cómo podría ser? Voy a silenciar por 10 minutos si tienen alguna inquietud. Igual yo estoy aquí pendiente.
Listo. Vamos a retomar. ¿Cómo nos fue con el ejercicio? Tal vez intentamos realizar inicialmente un diagrama de flujo. ¿O nos fuimos de una vez a hacer esta construcción? Voy a parar mi pantalla si alguien quiere compartir su ejercicio. ¿Listo? Si alguien nos quiere compartir la propuesta. Teacher, yo la tengo, pero no la terminé. Quería, de todas maneras me atrevo a mostrarla. Bueno, a ver, voy a compartir. Ah, miren, aquí nos están ya compartiendo. Bueno, miremos acá. C viene a ser el condicional que tenemos. Espérenme que estoy aquí, se me cambió la diapositiva. Perdón, B, ¿qué condicional es? B es el condicional donde la variable fo es igual a 0, ¿cierto? Correcto. C es el condicional donde var es igual a 10. Entonces, él se iría por esta línea hasta F si es verdadero. O se iría por esta línea hasta F si es falso. Entonces, en este grafo, este E sobra y este D sobra. ¿De acuerdo? Necesitamos el condicional C, donde él maneja por aquí un flujo por verdadero y maneja aquí otro flujo por falso. El if de fo, que me manejaría este condicional por verdadero y que no hace nada por falso, y también se encuentran en este punto. No consideramos estas bar, entonces prácticamente la gráfica sería de estos nodos. ¿Qué consideramos? Consideramos B, consideramos C y consideramos F. Aquí tenemos una ruta que sería B, C, F por acá, pero aquí podríamos estar hablando de B, C, F por acá. ¿Cómo diferencio B, C, F por aquí y B, C, F por allá? Le podría estar rotulando a esta C algún elemento diferenciador, por ejemplo, un C'. No necesitaría referenciar porque estos no serían puntos de decisión. ¿De acuerdo? Bueno, mañana recuerden, se van a reunir con Ivette a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar reunirnos nuevamente nosotros el próximo jueves a las 6 de la tarde. ¿Les parece? Vale, profe. Perfecto, profe. Ok. Entonces mañana muy atentos, de pronto tengan cada quien el tema de inglés para que pues hablen y propongan con Ivette la propuesta y estrategia de trabajo. Una feliz noche, permítanme, voy a finalizar la grabación